Sobre todo que supere a Lamine Yamal. Pues yo creo que puede aportar esa verticalidad que no podía dar Rodrigo en la banda. Madrid tiene muchos centrocampistas, pero quizás será el paradigma de que si el Madrid hubiese querido ir a por Take Kubo, lo hubiese podido hacer por 30 en la mitad. Hola, ¿qué tal? 生まれも育ちもマドリード、生粋のマドリッ子、トマサのマサです。今日8月14日木曜日はレアル・マドリードの新加入選手フランコ・マスタントーノの入団会見。例のごとくレアル・マドリードのイベントにはアクレディがまだ降りないため、サポーターたちやそして会見前後に番記者たちにマスタントーノについて聞いていきたいと思います。マスタントーノへの期待として背番号30番で登録されたのは移籍市場ギリギリまでもう一人補強できるために30番を選ばれたとも言われてますが、そのもう一人という補強、サポーター含め番記者たちは誰を推すのか聞いていきたいと思います。そして最後にちょっと意地悪な質問ですけど、マスタントーノの移籍金、契約解除金は6000万ユーロ、今のレートでいうと100億円以上ですが、これ久保建英の契約解除金と同じ額で、もっと言うとレアル・マドリードがもし買い取ろうと思っていた場合、その半額でできたんですね。これについてマドリーディスタたち、そして番記者たちは何を思うのか聞いていきたいと思います。それではアップ。Presentación de Franco Mastantuono, al que vas a ir ahora. sí, ahora en unos minutillos me voy para dentro de la ciudad deportiva, acreditado por DAZN, para ver esas primeras palabras de Franco Mastantuono como futbolista del Real Madrid. Poder hacerle alguna pregunta y a ver qué sensación nos da. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tengo pensado? Pues hombre, hoy es su cumpleaños, quizás se puede ir por ahí, si se ve como titular, si se ve como un fichaje galáctico, preguntarle por los argentinos que también han hecho el mismo paso como él, como puede ser Higuaín. Estoy ahí todavía maquinando. ¿Y qué te esperas de él como jugador del Real Madrid esta temporada? Sobre todo que supere a Lamine Yamal. A ver que haga algo este año. Para superar a Lamine Yamal, como mínimo tendría que asentarse en la titularidad. Sí, tiene que ser titular y todo eso, obviamente. Sí. ¿no? Puede de repente tal vez dar alguna que otra sorpresa y meterse rápido como Rodrigo, por ejemplo. A Vinicius se le esperó un poco, ¿no? A Vinicius se le esperó un par de años. Pero de repente sí, dentro de 6 meses, un año ya se le puede estar en el primer equipo. Más que todo porque tiene esa genética de la Argentina, tiene ese gen de River Plate. Los jugadores de River Plate como Julián Álvarez son muy habilidosos, desde que son criados tienen ese gen competitivo y ese conocimiento también técnico, táctico que requiere, y sobre todo la disciplina. ¿Qué te esperas de este fichaje? A ver, yo por su edad, y por cómo han cumplido procesos futbolistas de la misma generación que llegaron tan jóvenes al Real Madrid, lo comparo a Vinicius o lo comparo a Rodrigo. Ellos tuvieron una etapa de formación, por así decirlo, en el Real Madrid Castilla, también tuvieron ficha del filial y a partir de ahí fueron creciendo y tuvieron más importancia con el paso de los meses, incluso de los años. La sensación que tengo con Franco Mastantuono es que quizás va a ir algo más acelerado a esos procesos, y él sobre todo pone importancia a la conversación que tuvo con Xabi Alonso hace unos meses y que fue el condicionante para que él viniese al Real Madrid en este verano. Así que esos indicativos me llevan a mí a pensar que quizás está para algo más. No sé si para ser titular de inicio, me parece muy complicado al ser un chaval muy joven. Obviamente en Argentina ha demostrado ya que ha llegado a un periodo de consolidación en su país. Pero bueno, quizás para empezar siendo ese jugador que pueda entrar a partir del minuto 60, minuto 75, pues creo que es el papel
que al menos en este primer mes podemos llegar a ver. Hay que tener en cuenta que también viene sin entrenamientos. Mañana es su primer entrenamiento, ya tiene 18 años, legalmente no podía hacerlo antes. Entiendo que como todos los futbolistas estará preparado físicamente, pero bueno, o sea, tiene que también hacer su mini pretemporada. ¿Cómo crees que va a encajar dentro del sistema de Xavi? Sobre todo en la parte de extremo yo creo que le puede dar verticalidad, luego tiene mucha calidad, también inclusive a la hora de profundizar o hacer pases también interiores. Creo que también ha dejado algún destello por ahí en River, o sea que... Y además de que es argentino, si bien le gusta el enganche, la gambeta, no hace una de más. Si tiene que largar la pelota, la larga. Si tiene que ceder un pase, dar una asistencia, la hace. Entonces, por ahí es un jugador más de equipo. Juego directo y la posibilidad de filtrar pases importantes para los delanteros. ¿Con quién cree que puede encajar bien dentro del campo? El estilo de juego que son muy parecidos podría ser con Arda Güler. Podrían intercambiar muy bien el centro. Pues yo creo que puede aportar esa verticalidad que no podía dar Rodrigo en la banda. Y al ser un extremo zurdo, pues yo creo que lo va a hacer bien. Cuéntanos sobre el tema del dorsal, la ficha del... No sé si el Castilla es correcto. Si Mastantuono lleva un dorsal del 25 para arriba, significa que tiene ficha del filial. Por la edad que tiene puede tener ficha de filial, y esto quiere decir que puede jugar tanto con el Real Madrid de Castilla como con el primer equipo. O sea, según se comenta, no va a jugar con el filial, pero al final es una maniobra que le da al Madrid una ficha más para poder inscribir a un futbolista más. Ahora mismo, si el Madrid inscribiese a Mastantuono como jugador del primer equipo, ya no tendría más fichas, tendría las 25 completas. De hacer ficha del filial, pues tendría una más por si... pues el día 1 de septiembre, el último día de mercado, pues a Florentino y a José Ángel se les ocurre decir, oye, ¿por qué no fichamos a este? Que podría ser, por ejemplo... Que podría ser, por ejemplo, hombre, todo el mundo piensa en un centrocampista, ¿no? Que es quizás la posición en la que le falta un futbolista más, pero de un perfil distinto. El Madrid tiene muchos centrocampistas, pero quizás un perfil creador, un perfil que se pueda asemejar a Modric y Kroos en características, que se pueda asemejar a Arda Güler, que se pueda asemejar a Ceballos, y que le dé un toque distinto pues a futbolistas tan físicos como puedan ser Tchouaméni, Valverde, Camavinga o Bellingham. Yo creo que al Madrid le sigue faltando todavía la parte medular, le sigue faltando un medio. No sé este chico si al final o Güler lo pueden llegar a hacer. Toni Kroos, Modric en su momento, alguien que sea un poco el cerebro, el que un poco maneje un poco el equipo, ¿no? Yo creo que habría que reforzar un poco el medio centro, al que tenemos ahí a Ceballos, pero la cosa es que Bellingham está afuera y Camavinga pues tiene el esguince ese. Pues a mí me encantaría, o sea, un medio que reemplace a Kroos, que realmente no se ha podido encontrar, y un lateral izquierdo, que creo que le hace mucha falta al Madrid. Bueno, me encantaría Nuno Sí, Méndez. sí. Nuno Méndez. Aunque bueno, para la banda izquierda ya ficharon a Carrera. Sí, pero creo que el Madrid necesita un jugador ya hecho. Y en el medio Vitinha sería monumental también. Pero a mí uno de los nombres que me gustaría sería Vitinha. A ver, Madrid necesita obviamente mediocentros, eso mínimo 2 tienen que fichar. Y Stiller y el otro, pues no sé. Todo el mundo me dice lo mismo, sí, centro del campo. Sí, porque ya después de que salió Modric y tal, ya no tenemos mucho. Si el Madrid hubiese pensado en ir a por Taque Kubo, por ejemplo... Ah, bueno, sí, buenísimo. ese chaval es buenísimo. Y encima era del Madrid. Encima Taque Kubo es un chico que ya está ahí rindiendo. Sí. Que no es una promesa. Entonces le hubiera costado la mitad por 30. O sea, ahí ¿qué le parece? O sea, de joder, pues entre 60 y 30... Es por la novedad. Sí. Para que no sea un jugador pero Taque Kubo es que es buenísimo. Si el Madrid hubiese querido, por la mitad, hubiese podido traer de vuelta a Taque Kubo. ¿Usted lo hubiese hecho? No. O sea, Taque Kubo es un jugador de mucha calidad también. Muy bueno. Él estuvo en el Madrid, como bien lo dices. No sé si no fue en el momento adecuado, pero... o no sé si tampoco tuvo las posibilidades que merecía haber tenido, ¿no? Pero creo que por la juventud puede aportar un poco más en un proceso largo con el Madrid. Yo diría que para el Madrid no tiene esa calidad que podría dar Franco. Encima es más joven y pues ha hecho pues, levantar a River, el estadio de River. Y la verdad es que eso siendo tan joven es muy difícil. Yo creo que ahora mismo creo que se pasó ya. A lo mejor en otro momento, pero yo creo que ahora mismo que no deja de ser muy buen jugador.
pero complicado, ¿eh? Complicado jugar en el Real Madrid. Yo la verdad me hubiera quedado mejor con Mastantuono, porque Mastantuono recién 18 años y tal, puede competir mejor que Cubo. Cubo tampoco no es malo, pero Mastantuono es mejor. Yo creo que la apuesta por Taque hace unos años del Real Madrid pues era apostar por un futbolista, al igual que ahora Mastantuono, un futbolista joven, un futbolista que tenía una proyección especial y que podía llegar a ser importante. Yo creo que el Madrid pensaba ya no solamente en un club como el Real Madrid, sino en un club de élite. O sea, el Madrid no es el único futbolista al que ha fichado y luego ha dado salida por diferentes cuestiones, porque coincide en momento con un futbolista muy importante como podía ser en ese momento Gareth Bale. Entonces yo creo que Taque, por cualidades técnicas, o sea, era un futbolista muy interesante en Madrid. Yo estuve en aquella gira en la que despuntó, no sé si fue año 2018 o 2019 en Estados Unidos, pero bueno, al final por circunstancias de la vida pues hizo las cesiones Getafe, Villarreal, estuvo también en la Real Sociedad, que es donde está ahora. Y yo creo que pues la etapa de Taque en el Real Madrid, yo creo que en el momento ya que marchó a la Real Sociedad y se ha convertido en un futbolista con peso allí, yo creo que se terminó. ¿Qué tal? ¿Cómo viste al chaval? Pues mira, veo a Franco Mastantuono como un chico muy maduro y muy centrado y con mucho aplomo para su edad. O sea, no hay que olvidar que hoy estaba cumpliendo la mayoría de edad, que son los 18 años, y la verdad es que le he visto con una madurez muy especial, lo cual me hace entender también porque ha batido tantos récords de precocidad, ¿no? Como futbolista más joven en debutar con la selección argentina, el más joven en marcar con River Plate, llegando jovencísimo también al Real Madrid, el traspaso más caro de todos los tiempos de la historia del fútbol argentino, de la Liga Argentina de Fútbol. Yo creo que todo encaja cuando ves al chico expresarse o ponerse delante de los medios de comunicación de esa masa de periodistas que cubren al Real Madrid y hacerlo con una calma tan espectacular. ¿Tú le pudiste preguntar? ¿Qué le preguntaste? Sí, mira, yo le he preguntado, yo ejerzo como corresponsal para Latinoamérica, en concreto para una televisión argentina. Entonces yo le he preguntado por esa relación tan especial que existe entre River Plate y Real Madrid, ¿no? Franco es el jugador número 13 de la historia que se ha puesto las dos camisetas. Son muchas, y encima el primero que se la puso, el primero que hizo esto, fue un tal Don Alfredo Di Stéfano, que es la institución, probablemente el futbolista más importante de todos los tiempos que ha jugado en el Real Madrid, a lo mejor junto con Cristiano Ronaldo y alguno que otro más, pero sin duda en el 1 o el 2. Y claro, él le ha hecho ilusión, ¿no? Yo le he dicho que tenía el futbolista creado en River para gustar tanto en la institución deportiva más grande del mundo como es el Real Madrid. Y bueno, él simplemente ha dicho que a él le gustaría emular los pasos de Di Stéfano, que es un honor para él hacer el mismo recorrido, y que ha jugado en el más grande de América, que es el River Plate, y ahora viene a jugar en el más grande del mundo, que se llama Real Madrid. Yo creo que la respuesta ha sido impecable. En la presentación recalcó su agradecimiento a Xabi Alonso. Sí. ¿Cómo crees que va a encajar en el sistema de Xavi? Yo creo que va a encajar muy bien. Xabi Alonso es un entrenador al que le gusta apostar por el talento joven, ¿no? Y sobre todo también por esos futbolistas que pueden ser polivalentes, porque Xabi Alonso es un hombre que durante los partidos muchas veces cambia los propios sistemas. Entonces te encuentras con un futbolista como Mastantuono, que originariamente le hemos visto partir más desde la banda derecha para meterse por dentro, intentar buscar esos huecos, meter los pases en profundidad o incluso buscar perfil de disparo. Pero también es un futbolista que puede jugar en el medio campo, en las posiciones de volante, o incluso por delante de los mediocampistas, detrás de los delanteros a modo de media punta, cerca del área rival. Entonces yo creo que es un jugador que es muy móvil y que además tiene ese componente de juventud que le gusta a Xavi, y me da la impresión de que va a ser una pieza importante. Creo que va a ser, o su objetivo debería ser, convertirse en un secundario de lujo, en un hombre que entre en los segundos tiempos o que tenga determinados partidos en los que se le conceda la titularidad, y en esos momentos golpear, marcar, asistir, demostrar, y de esa manera ir haciéndose un hueco en el 11 del Real Madrid. Ha dicho que ha pedido el 30 expresamente él, Sí. pero bueno, sea como sea el caso es que eso permite poder inscribir a un jugador más si el Madrid quiere. ¿Dónde habría que reforzar o qué nombre
qué jugador en concreto crees que debería ir? A mí lo que me parece es que falta un mediocampista creativo en el Real Madrid. Creo que todas las líneas están bien cubiertas, pero a mí me falta un mediocampista de creación. Ahora, ¿quién es el nombre que parecía más claro? Zubimendi, pero Zubimendi está en el Arsenal. Se estuvo hablando del chico este del alemán, que no me sale ahora el nombre, el chico del Stuttgart, pero nunca ha habido nombres claros que dijeran, no, el Real Madrid va por este, lo tiene entre ceja y ceja y lo va a fichar. Creo que al Real Madrid le hace falta un mediocampista, pero no tengo tan claro que vaya a llegar. Y si viene, es un tapao que yo por lo menos desconozco. Por último, y ya para acabar, ha costado 60 kilos. Se da el paradigma de que si el Madrid hubiese querido ir a por Taque Kubo, lo hubiese podido hacer por 30 en la mitad. Qué paradigma, ¿no? ¿Qué te parece esta situación? Bueno, yo creo que el Real Madrid ha visto que Franco Mastantuono es un talento generacional. Creo que también cubre un mercado muy importante, que es el mercado argentino. El Real Madrid llevaba 11 años sin tener un futbolista de esas características. Le ha visto muy hecho, le ha visto muy maduro y ha dicho, me lanzo, porque creo que es una oportunidad de mercado, como lo consideró en su día con Vinicius, o lo consideró con Rodrigo, o incluso con Fede Valverde, que aquello fue una ganga que se consiguió por 5 millones. Kubo estuvo aquí varios años, hizo pretemporadas, jugó para otros equipos, muchas cesiones, y bueno, hay futbolistas del Real Madrid que a veces salen y tras una cesión son recuperados. No sé, se me ocurre Casemiro, se me ocurre Carvajal, se me ocurre Lucas Vázquez, o sea, no, hay muchos ejemplos de futbolistas que se han ido, pero algo no debió de convencer al Real Madrid para pensar que Kubo era recuperable para la causa. Sin duda es un futbolista buenísimo, Takefusa Kubo, nadie lo va a poner en duda, pero su camino y el del Real Madrid no han terminado de converger y bueno, supongo que es una pena para la comunidad nipona. A mí también me hubiera gustado tenerlo, pero el fútbol es así, que diría el sabio. Muchas gracias. Nombre y medio. Nacho Peña, 10 puntos. マスタントーノの会見が終わった後、マスタントーノの出待ちを撮影しようと午後4時まで待っていましたが、なんと残念ながらスモークガラスのワゴンで帰ってしまっていたようです。この炎天下で待っていたサポーターたちのことを思うとちょっといたたまれないです。マドリースタたちとバンキシャたちのマスタントーノへの期待、そして背番号30番をつけたことによってもう一人補強できるとしたら、みんなミッドフィルダーで満場一致でした。皆さんはレアル・マドリードがミッドフィルダーを取るとしたら誰を取るべきだと思いますか？コメント欄でお待ちしてます。そして久保建英をマスタントーノの半額で買い戻せたのにっていう点に関してはいろんな意見がありましたが、皆さんはこれについてどう思ってるかもお聞かせください。そしていよいよ 2025-26 シーズンが開幕します。今シーズンはできる限りソシエダ戦に出張して試合の前後のサポーターの声を皆さんにお届けしたいと思います。そしてソシエダ戦に限らずその前後の試合の取材を皆さんにお届けしてラリーガを盛り上げていきたいと思います。みんなで一緒にラリーガを盛り上げるためにもフットマサのマサのチャンネル登録、高評価、アラートの通知設定をよろしくお願いします。それではアディオス。